Ciencia ácida aplicada. Con este gran hit bajo el brazo llega el gato y la caja. ¿Cómo andan, mijas? ¿Bien? Muy bien. Todo muy bien. ¿Sí? ¿Ustedes? Bien. Bien. Queriendo leche. Ahí está. Un jueves más, digamos. Sí, una vez más. Hola, Sí, ¿de qué se trata? No se puede tener un secreto con Pablo que te spoilea las columnas. Esta semana sacamos una nota sobre un tema que ya hablamos en alguna columna, que era, ¿se acuerdan si el tamaño del pene importaba o no? Y cómo era su distribución a lo largo Qué monotemático, del ¿no? universo, heterogéneo e injusto. Qué pene temáticos son, ¿no? Entonces, no, bueno, en el mismo tema. Una cosa es una nota, otra cosa es la columna. Se puede reciclar. Qué vagos que son, entonces. Pero es un tema que... Lo La dijo el gente doctor quiere Leiva, saber, el analista de sueños. Entonces había que pensar un tema para esta semana, que no podía ser ese, ¿no? Entonces Pablo me dice, che, me están diciendo acá una identidad que no vamos a revelar. Por Una cucaracha. persona que vive con Pablo y que lo quiere mucho, no vamos a decir quién es. Dice, nunca hablaron de semen. Dice, ¿no? La novia de Pablo. Uy, lo dije. Entonces, y yo le Qué digo a Pablo, monotemática ella también, ¿eh? le digo, Pablo, está bien, es un tema Tengo mucha interesante. ganas de preguntar en qué contexto. Yo elijo bien mi pareja. Muy bien, muy bien. No, sí, está muy bien, pero... ¿en Las qué- que no eligen bien son las parejas de Pablo. ¿En qué contexto vino esa observación? Estábamos haciendo álgebra lineal. Entonces, le digo, Pablo, no da. Estuvimos toda la semana hablando del pito, qué sé yo, por ahí es mucho hablar. Entonces, dijimos, hablemos de leche. Pero literal. ¿no? Ahí está, señora. ¿Quién era? Tenga paciencia, un oyente. No, gente. Porque también es un tema que interesa mucho, del cual también tenemos una nota. Y empezamos por preguntar, ¿qué opinan ustedes de la leche? Si la consumen o no, de grandes, para empezar. Sí, Sí. sí. No les hace mal. Para ustedes, Yo siempre, digamos, desde que dejé de ser niño, Sí. consumía leche en polvo. ¿Sí? Sí, ¿Hasta? me gustaba más. Hasta que tuve hijos. Sos raro. Cuando volví a Sos comprar... raro, gallo, Sí. ¿eh? Es leche horrible. Bien. ¿No te le pones mucho al más rica. café? No, porque Me sirvo, no, Sí. digamos, no 4 cuartos de café, pero... Sí. Pero no te enfríe Más de 3/4 de te enfríe café. un poquito la leche de ¿Qué me de enfríe? Si botella. pones en polvo. Y si no, No, y la por leche, eso, ese es el la error. leche se pone caliente. Eso es el error, no entendés nada, gallo. Qué boludo sos, gallo. ¿Cómo vas a poner leche Qué fría? boludo sos. Empecé a ¿Cómo vas a consumir de poner grande tu porque el chico toma mate cocido. Ay, No llegaban las vacas donde estaba él. ay, la depresión. Me gustan los conflictos. No podría que se entrar generan por gallo. el carro del lechero porque Claro. tenía los días de lluvia, el barro no Pero dejaba no dejaba pasar. entrar. Y Mili, vos sos lechero. Sí, No, Tomá esa después de- la Twitter aparece ¿Cómo? mucho Tomá la que- chocolatada. no, Sí. té con leche. Lechero. Té con leche entera. Y cereales con leche entera. Bien. O sea, tenemos... Ninguno es como... Y hoy tomo, pero los fines de semana nomás. Está, pero estamos Los hablando días de... de semana tomo leche. permitido. Tomo té. Hay un montón de adultos que toman leche grande, estamos hablando. Sí. En esta mesa. Y descremada. Bien. ¿Y vos pensás que es bueno eso? Sí. Me acostumbré. Muy sano. No sé si es bueno. Eso. No estábamos Es muy preparados. sano. Es sano. Bueno, supuestamente es sano, nutritivo. Sí, claro. Hoy vamos a hablar un Hoy poco vamos de a hablar eso. un poquito de eso. Y ya Los están chicos viniendo de los la camiones. caja tienen novia, son de verdad, dice uno. ¿Nosotros? Con maldad. Pará, vos Pablo. ves a mi novia, ¿no? ¿Qué? Todos vemos a mi novia. ¿Ahora? Es como la medio Está imaginario de acá. Julio. La cosa es que ¿Está si vamos buena? a hablar de... Sí, pues la pegué. ¿La pegaste? ¿Robaste? Es bonita, yo lo puedo decir. Si A mí yo, me yo quedo- la conozco. Afanó, cagamos. Afanó con la novia. No. Voy a Respeto, googlear. ante todo respeto. O sea, van a voltear el lobby lechero ustedes. Sí, hoy, está, básicamente. Parmalat mandó un coche bomba en este momento que está estacionando en la puerta de la radio. Pero si vamos a hablar de leche, primero en el fondo tenemos que hablar de mamíferos, ¿sí? Sí. Es lindo porque en el fondo lo que nos une como este gran grupo clasificatorio de animales son las tetas. En algún lugar, lo que nos hace mamíferos... Levanto la vista al tucu. Levanto la Tucu vista, dice sí. tucu. Estoy de Acaba de acuerdo. arrancar la sección Es para el el termómetro. Por primera vez me interesa la sección al tubo. Yo he tomado leche materna. Pero digo, Pará. tengo miedo. ¿A Sí, qué- yo también, digo. ¿A Porque qué edad? no me pero- dio el pecho y A ustedes los también. 23. ¿De la fuente? ¿De quién? Contame todo. Sin querer fue, después les cuento. ¿Cómo Pará, se- no es un meterme accidente la normal? pregunta. ¿Tenés Si no un es hermano padre. 23 años menor que vos? No. Sin querer fue y es muy dulce. Es imposible tomar de lo dulce que es. Sí, A una muy señorita que sin querer. Sí, menos mal. ¿Cómo sin querer? Me dice, no me toques ahí porque me chorreó todo. Yo me creía que era que se le caían las tetas. Y cuando acerqué la boca era que salía líquido. Salió ¿no? el chorrito. Probé y estuve 8 meses sin tomar el café con leche con azúcar. Porque no podía.
Hay una escena de Ben Stiller que en un momento le dice a Robert De Niro básicamente si tiene pezones lo puede ordeñar. Sí. En el fondo lo que nos une como mamíferos es eso, es la presencia de tetas, determinadas estructuras de la mandíbula, pero cositas del oído, el hecho de tener pelo, pero es como que somos mamíferos antes que cualquier otra cosa. ¿Y qué pasa? Todos los bichitos, los bebés de mamíferos, toman la teta. Y la Somos pregunta es, mamíferos, queremos mamar, ¿no? somos mamíferos, eso es para una remera, una pancarta. Somos mamíferos, pero queremos. somos los únicos que tomamos leche grande, ¿no? Y eso es verdad. Entonces, preguntémonos para atrás, digo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la ventaja adaptativa? No para qué sirve, sino por qué está seleccionado positivamente en la evolución esto de tomar la teta materna. Y es que la leche materna es increíblemente buena, es increíblemente nutritiva, tiene una cantidad de... Bueno, Te buscan en la pantalla. esa es mi novia. La de la derecha. Sí. ¿Cómo llegamos hasta acá? En 2 minutos. Muy bien, ¿eh? Es que la gente de. Ah, y el mudo es talquero. El mundo es muy el mundo degenerado, es un- llega a cualquier lado. Es un eximio hackeador ¿Esa de es la siguiente que Facebook. pregunta de semen? Esa es la chica que pregunta Lo eso. puso en las palabras que no tenía. Bueno, punto para la ciencia. Es la alarma, Tranquilo, la alarma. tranquilo, Tranquilo. la alarma. Pero la cosa es, o sea, estamos unidos por la leche y esta unión materno-infantil es re importante porque además no es una cuestión solamente de nutrición. Más allá de que la lactancia, fue divertido hacer la columna y empezar a descubrir cosas primero de la profunda importancia de la relación lactante de la madre y el bebé, Leiva. No, que hay una gran polémica que nunca termino de... No estoy en el tema, ¿no? Pero veo, me pasa por el costado, que es, que es bebé boca arriba, boca abajo, o tomar la teta hasta los 2 años o hasta el año. O sea, sí, hay un momento que lees que dice no, hasta el año, porque después no. Otro dice no, 2 años, pero eso no genera dependencia psicológica. Bla, bla, bla. La dependencia Sí. psicológica, no nos pongamos freudianos. Bueno, Vamos a pero te ponerle digo que- comillas sí. a todo eso. Yo sé que la OMS recomienda hasta los 6 años. Hasta los los 6 años, hasta los 6 meses. Pablo tuvo una crianza hasta los rara. 60 años. Hasta los 6 meses que se alimente prácticamente exclusivamente de eso. Y lo importante son las otras cosas, las cosas que no percibimos normalmente, que tienen que ver con hormonas, reguladores inmunes. Está la inmunoglobulina A, que la madre se la está pasando. La madre desarrolló su propio sistema inmune, estuvo expuesta a determinadas enfermedades, tiene determinado repertorio de anticuerpos que la protegen a ella y que se los pasa a través de la leche al nene. Entonces, estamos hablando de algo que es súper importante, la lactancia. Además, el bebé no tiene dientes, no puede comer algo para empezar a Sí, hablar. si le ¿no? tiras Digo, un choripán y un nene de 3 meses se le recomplica. Pero estamos hablando de algo que es importante a título no solamente nutricional. Nosotros estamos hablando de la leche, de tomar leche como algo nutricional. Y en los cachorros, en los bebés humanos, desde un murcielaguito hasta un delfín, todos tienen esa relación íntima que tiene que ver con sistema inmune, hormonal, un montón de cosas. Y aparte... Un crack el delfín que lo hace bajo el agua encima, ¿no? La vitaminas, calcio, hay todo. un montón de nutrientes que son esenciales, sobre todo para un bebé que no tiene otra cosa, ¿no? Pero además, inclusive el acto de mamar hace que a la madre se le regulen de determinadas formas las hormonas, entonces se establece primero esa relación de oxitocina, vieron que venimos hablando de esta hormona que genera una situación general de apego, de Les da relación sed. entre... Les da sed a las mujeres. Mira, Sí. todas las mujeres que dan teta están tomando agua. En Bueno. el momento que empieza la teta, ¿no me alcanza un vaso de agua? Yo no tengo experiencia Es con embarazadas. 100%. pero- Sí. Sí. Bueno, sí. la leche es una fuente de hidratación indispensable, obviamente, del bebé. Sí, no toma agua el bebé. Exacto. de hecho. por eso. Y hay un montón de características que están aumentadas o están bien satisfechas por un bebé que está en situación de lactancia. Ya hablamos de sistema inmune, de regulación de cosas como el asma, eczema. Hay algunos experimentos cognitivos que en bebés son muy difíciles de hacer, pero incluso en unos experimentos cognitivos y de neuroimágenes que dicen que hay un montón de ventajas probadas del consumo de leche materna, digamos, comparado con bebés que tomaron otro tipo de leche. Pero hasta ahí estamos joya. O sea, establecimos que los bebés tienen que tomar leche. Perfecto. Pero nosotros no somos bebés. Y entonces la pregunta posta es, primero, ¿está bueno? Y segundo, ¿cómo mierda somos el único bicho que toma leche grande? Bueno, pero somos el único bicho que come otras cosas también. ¿Hace mal? ¿El tenis Tomamos- hace mal? Bueno, Tomamos sí. whisky grande también. Claro, Los toros no por toman, eso. las vacas no toman Y whisky. la Organización Mundial de la Salud no dijo nada al respecto. ¿Hace mal o bueno? Es una rareza del ser humano. Una cuestión primero es- cultural, ¿o no? Bueno, lo primero es entender qué hace, o sea, Sí. qué le pasa a la leche cuando entra en vos. Es para los maricones que no les gusta el café solo. Déjame con mi café, gallo. Bueno, la leche, además de cosas, te hidrata, tiene grasa, tiene proteínas, vitaminas, qué sé yo, tiene azúcares. Uno de esos azúcares, el principal de la leche, es la lactosa.
¿no? Y la lactosa, cuando entra al cuerpo de un infante, es escindida, es partida en dos hacia glucosa y galactosa. Dos azúcares pasa de un disacárido a dos monosacáridos. Ahora lo voy a explicar mejor Pablo. En el estómago, en el sistema digestivo del bebé, ¿no? Entonces no hay lactosa, no hay mucha lactosa en la pancita del bebé, pero en los humanos, sí. En la mayoría de los humanos, ahora vamos a ver en cuántos. Salvo los que no toleran. ¿Y qué hace la lactosa en el intestino? Se fermenta, porque hay bacterias en el intestino que la fermentan hacia gases y ácido. Y básicamente eso produce los efectos de la intolerancia a la lactosa. Básicamente eso es un cohete, ¿no? Entonces, hay un problema porque a los bebés no les pasa esto porque tienen esta enzima, pero a los grandes sí. Entonces, lo que vos preguntabas, Mili, Sí. ¿por qué tomamos leche? Es una pregunta re válida de por qué tomamos leche grande y habría que ver si realmente es tan sana y tan necesaria como nos venden. Y si yo te digo que en gran medida entender la historia de la leche nos ayudó a entender, por ejemplo, cómo se fue colonizando Europa por humanos, es un flash. Esta columna fue un flash porque nos dio acceso a cosas que no... ¿Iban a donde están las vacas? Es que... vamos a empezar... Todo va de la todavía. mano. Vos tenés una cantidad de población que es tolerante a la lactosa y una que es intolerante a la lactosa. Dijimos que a medida que vos creces, vos tenés un periodo donde tenés la lactasa, esa enzima está activa, está expresada, vos la tenés disponible de romper la lactosa en pedacitos más chicos y que tu cuerpo lo pueda usar. Pero con el tiempo se va inactivando. Entonces hay un montón de... Si vemos un mapa actual, vemos que hay un montón de lugares, un montón de países, entre 65 y 70% de la población mundial es intolerante a la Promedio, lactosa. ¿no? Sí, Ahora sí, vamos a ver. Igual a qué hablar le de- llamamos intolerante a la lactosa. ¿Qué te pasa esto que te decía? Sí, que, ¿Qué? que no estás No te expresando... morís, pero te convertís como en un sifón gigante. Que no expresás la enzima esta de lactasa, de Le la da cual mucha ahora cagadera. vamos Sí. a hablar. Por eso, Gallo, de- eso necesitaba que me diga. De hecho, hay una marca que vende leche libre de lactosa. Deslactosada. Deslactosada. Exacto, es un problema de la lactosa. si no La la de podés cartón amarillo. partir. Pero cuando tengas un hijo, acordá. La cuestión económica no tiene que ver también por el mapa este. Bueno, Dos cosas tienen que ver. Dos cosas. Primero, si retrocedemos en la historia, esto que decía, hace más o menos 10.000 años hubo un evento muy importante que fue la revolución agrícola del Neolítico, que tiene que ver con empezar a pasar de lo que es cazador-recolector Sí, a la de tener producción. una estructura de granja. Dominar la empezar a- agricultura y los animales. básicamente. Exactamente. Y todos los estudios de por qué pasa esto, de el origen de esta mutación que hace que podamos digerir la lactosa de grandes, porque eso es lo importante. La condición normal es ser intolerante a la lactosa. En algún momento alguien mutó y se convirtió en tolerante. ¿Qué significa esto? Alguien empezó a tener expresión de lactasa aún en la adultez. Y esa condición es re rara, pero al mismo tiempo ya ocupa 35% de la población. Entonces en algún momento decís, esto tiene que haber tenido un peso muy grande. La idea es que hace como 10.000 años el humano determina, digamos, una subpoblación de humanos empieza a progresar desde África y a tomar Europa, y esos eran los que venían con un dominio agrícola, con un dominio agrícola que venían domesticando los primeros animales que podían ordeñar. Y los tipos ya tenían un dominio previo de cosas como el queso o el yogur. Sí, encontraron, esto se sabe porque encontraron el primer aparato que habría sido usado para hacer queso. Viste que hay que separar el cuajo, no sé bien cómo es el proceso, pero en un momento tenés que Sí. como filtrar y separar dos Elementos dos de cosas, dos suspensiones absolutamente distintas. Encontraron una especie de Un platito, tamiz. sí, Bien. con agujeritos que dicen que es una prueba más o menos de que estamos haciendo queso hace 10.000, 11.000 años. Hay una cosa muy importante del queso y es que tiene mucha menos lactosa. Hay una persona intolerante a la lactosa puede ser tolerante al queso porque en el proceso de fermentación la lactosa pasa a otros productos que, bueno, terminan siendo lo que es el queso. Entonces no tenés el problema este que decimos de tener lactasa en el intestino. O sea, en algún momento empezamos a consumir queso antes Lactosa. de consumir leche, la leche directamente del bicho. Pero ¿qué pasa? Empieza a haber una relación entre el hombre que empieza a cuidar animales, se empieza a mover hacia Europa, y de golpe, estaba bueno, yo escuchaba ayer, esto es un podcast, la revista Nature tiene un podcast buenísimo, donde estaba hablando del chabón que hizo la investigación. Y es increíble porque el grupo de investigación se El llama proyecto. Leche, el proyecto Leche. Y son siglas, ¿lo tenemos? Y son siglas que es algo así como la lactosa en... Ahí está. Ahí está. Lactase. Persistencia a la lactosa en la cultura temprana de Europa. Y lo forzaron a leche. Y lo pasaron Está a bien. leche. Te encontraron. Encontraron la forma de que... Bueno, este es un dijera mega leche. proyecto que implica secuenciar un montón de personas, hacer estudios antropológicos, un montón de cosas. Genéticos, digamos, genetistas de poblaciones, biólogos moleculares, arqueólogos.
todos para tratar de entender el camino evolutivo de la leche. El tema es que eso empieza a tomar Europa y dicen que en algún momento interactuar con estos animales nos expone a la leche y a la posibilidad de que un tipo que tomara leche de adulto y justo tuviera esa mutación, no es que genera la mutación, recordemos eso, la mutación no es que la genera, sino que vos estás en un ambiente donde ahora estás expuesto a que de golpe te tomaste un vaso de leche y hubo un granjerito que no tuvo que ir corriendo al baño. Entonces, ¿qué pasó? De golpe se encuentra con una fuente de alimentación absurdamente rica. ¿Y lo loco es dónde explotó esto? Aparte de todo para él, está todo cagando y él solo tomando leche, tranquilo. Es que es exactamente eso. En las regiones más al norte de Europa fue donde más éxito, por decirlo de alguna manera, tuvo esta mutación. ¿Por qué? Porque ahí el alimento no sobraba un montón y la leche, en condiciones de frío, se mantenía más. Entonces vos tenías la mutación y tenías una fuente de alimento que otro tipo que no tenía la mutación no tenía. Sí, además que la leche que no es pasteurizada ni mantenida en cadena de frío. Anda a tomar cualquiera, nosotros tomamos una recién salida de la vaca, está doblado. Sí, nosotros no percibimos alimentarnos como algo que sea importante en términos de supervivencia. No nosotros, nosotros abrimos la heladera pero estos tipos, estamos hablando de hace 10.000 años que tener algo para morfar o no era la diferencia entre vivir o no. Era lo que hacías todo el día, buscar un poquito para comer. No, sí. Era tu problema. Lo hablamos la otra vez, que ser feliz es medio un lujo moderno, ¿no? Ahí era estar vivo. Entonces, de golpe empiezan a calcular y parece que es una de las mutaciones, la mutación de persistencia de la lactasa arranca como hace 7.000 y pico, 8.000 años, es que lo pudieron rastrear el origen. Y lo que dice es que es una de las mutaciones con mayor expansión, mayor ventaja adaptativa de la que se conocen. Es una de las más nuevas y de las que tuvo una explosión poblacional terrible, porque de golpe, ¿qué tenía? Vos tenías la vaquita, un bicho manso que lo podés ordeñar, y se calculó que tenías hasta 20% de probabilidad, digamos, aumentada de tener éxitos reproductivos que una persona que no tiene ese gen, esa variante del gen de muy bien el que convenció a todos los demás que querían darle un mazazo a la vaca y comérsela diciendo, pará, boludo, si lo ordeñamos hay leche, paren. Y sabés que para esto, una de las cosas importantes del trabajo es que los tipos tenían dos teorías. Una es que los granjeros, estos granjeros primitivos, desplazaron a los cazadores-recolectores, y otro que los cazadores-recolectores que estaban en Europa aprendieron a estas costumbres. Y los tipos dijeron, bueno, pero ¿cómo estudiamos esto? Y empezaron a estudiar la genealogía de las vacas. Y se dieron cuenta que las vacas que empezaban a encontrar, primero tenían un montón de terneros muertos, encontraban muchos huesos de terneros de menos de un año. Cuando vos querés la vaca por la carne, lo dejás crecer al ternero. Pero cuando querés la vaca por la leche, haces que la vaca tenga el ternero y lo matás muy chiquito, porque no estás buscando el ternero. Entonces, el hecho de haber laburado juntos, genetistas de poblaciones, con arqueólogos que encontraron las vasijas que decía Facu, que mostraban la producción del queso, y encima otro tipo que después venía y te encontraba un pedazo de hueso de un ternero muy chiquitito y lograban datarlo, y te iban reconstruyendo esa historia de la leche que de golpe empezó a expandirse por absolutamente todo el mundo. O sea, estamos hablando de una mutación que tiene 7.500 años, 8.000, y que ocupa hoy al 75% de la población. Principalmente en Europa, 90% de la población sobre todo consume lácteos sin problema. Sobre todo Europa del Norte y todo lo que fue en América, todo lo que fue migración más proveniente de Europa del Norte. También, por ejemplo, en Asia, la mayoría, en algunos lugares casi 90-100% son intolerantes a la lactosa, porque no tuvieron en migración, digamos, gente que llegara desde Europa del Norte. En África también, ¿no? De acuerdo al... En África es más raro, también. Y lo increíble el mapa es que había puesto usted, digo. Esa mutación puede ser muy chiquitita. Lo interesante es cuando vos mapeás el genoma y tratás de buscar el alelo de esta mutación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que alelo era esta variación de un gen que uno podía tener? Así como tenés ojos de un color, podés tener ojos de otro color. Es el mismo gen, pero una variante de eso mismo. Y encontraron que la mutación europea la podían rastrear hasta un primer evento. Pero había otros eventos que habían ocurrido por primera vez, digamos, en otras partes del mundo. Lo único que vos necesitas para tener persistencia de la lactasa es que algún pedacito del gen de la lactosa cambie de manera que se siga expresando aún en la adultez. Y eso puede pasar, estadísticamente puede pasar. Y más cuando vos tenés un evento que es genético-cultural, que es... Si eso le pasa a un tipo que no está expuesto a la producción de leche, no es una ventaja. A mí que me sirve tener un gen de digerir leche si no tomo leche, no tengo vacas. Entonces los tipos decían que es uno de los ejemplos más claros de evolución genético-cultural. Por un lado, la posibilidad de digerir la leche, y por otro lado, el hecho de tener vacas y de estar ordeñando las vaquitas. Y lo que decías vos es vital, que es de ahí se expandió muchísimo. ¿Por qué? Porque en una época de hambruna, tener esa ventaja era bocha. Ahora, y la pregunta difícil es esta,
esos tipos estaban en una situación de hambruna y comían eso, que era lo que tenían. La pregunta es, nosotros, con las condiciones que tenemos, ¿estamos en una situación de hambruna? ¿Tenemos que comer un alimento que de golpe puede o no ser el mejor? Y la cosa es, vas a la prueba, decís, ensayemos la leche, veamos realmente qué hace, porque todos tenemos la percepción de es buena. Lactobacillus GG, te hace bien, te dio barriga. Eso no es leche, eso es una bacteria. Claro, Pero está ahí, está están la los yogures. Está cualquier- pasteurizada, Bueno, tiene lácteo. hierro, tiene... Si a Mili le tira de que se lo dice Pero Pancho Ibañez, compra como loco. Claro, Ese me lo es el dijo tema. serio, sí. Fíjate que no paran de Una cuestión agregarle. de marketing. Vos agarrás el sachet de leche. Tiene agregado. O sea, la leche en sí. Claro, queda poco. De grande. No tiene prácticamente nada que te haga muy bien. Puede ser una cuestión de gusto también. Es Sí. decir, me gusta tomar leche. Seguro, pero sí, separemos... también. El whisky también. Sí. Digo, Sí. Y no te hace muy Y bien. no te hace muy bien. Bueno, pero convengamos que menos Seguro. nociva la leche. Salvo Pero que tengas hay algún- todo un lobby, sobre todo en Estados Unidos, que comen crema, helado, leche. Viste que en Estados Unidos te venden 7 litros de leche. Es el más chiquito que hay. Sí. Un cartón gigante. En Estados Unidos es un problema grande porque realmente ahora están saliendo un montón de estudios que no solo dicen que la leche no tiene grandes ventajas grandes, sino que no hace del todo bien. Hay un estudio, siguieron a 100.000 personas de entre 40 y 90 años. ¿Vos sabés durante- lo que es seguir? O sea, un estudio con 30 personas tiene un tamaño, ¿sabes? Tiene digamos, un grado de certidumbre. Algo con 300 está bueno, algo con 3.000. Es un estudio de 100.000 personas durante 20 años. Sí, entre 10 y 20 años, dependiendo de las mujeres o hombres, no importa. Un promedio de 10 años, un seguimiento de entre personas de entre 40 y 90 años. Y los tipos que tomaban un vaso de leche por día, comparado con los que tomaban 3, ponele, tenían expectativa de vida del doble. Es un estudio, es una correlación, pero no es una boludez. Son 100.000 personas, digo. Más allá de ser una correlación. Tasa de mortandad, no expectativa de vida. Sino, Bueno, morían al revés, sí. había proporcionalmente la mitad de muertos. Y vos decís, es una correlación, cosa que no implica causalidad, cosa que hay un montón de cosas para hacer en el medio. Pero empieza a cuestionar esa idea tan instalada culturalmente que uno dice, bueno, ¿de dónde viene esta idea de que la leche es buena? ¿De un estudio sistemático o de algo que se pasó de generación en generación? Te En corren algún con la momento nostalgia de la teta materna. Y hay un lobby. ¿Cómo te pones freudiano? Uno No, se descuida Freudiano y no. te chocas contra Sí, pero Freud. te venden esa, la imagen no de es la esa. industria. También, Y de la absolutamente. industria también. Claro, te venden Entonces- con esa imagen. O el tema del calcio y la vitamina D. Claro. Y vos te pones a Con analizar los y huesos de decís, las viejas. Sí. y bueno, y uno de los Ahí está estudios Bueno, esa particularmente publicidad, apuntaba a eso. esa publicidad te la venden casi como si fuera medicina. Sí. Pero viste que está leche y huesos, ¿no? Sí, Y de sí. grande también. Y la realidad es que el calcio es importante para los huesos, pero mucho Es más súper importante importante. es la vitamina D, que es el que fija el calcio en los huesos. Y la leche no tiene una gran cantidad de vitamina D. De bebé es esencial, porque no tenés otra fuente de vitamina D. Claro. Pero de grande hay un montón de fuentes de vitamina D hay que un no montón son de la leche. comidas que tienen vitamina D. Entonces te venden como diciendo, toma esto para los huesos. Y la verdad que no necesitas leche grande para los huesos. Lo puedes reemplazar por un montón de cosas que, primero, que tenés un 70% de probabilidad de que no te hagan mal, ¿no? Porque tenés un 70% de probabilidades mundialmente de ser intolerante a la lactosa. Y además, de esto que decíamos, están apareciendo estudios que dicen que la leche grande no solo no hace muy bien, sino que, ojo, que tomar mucha leche capaz que hasta hace mal. Hay otro que dice que la leche también embaraza. Y acá estamos. Y con los agregados todos estos que le ponen. Bueno, mejora, porque Pero, en viste, realidad pasa... es como la sopa de piedra. Sí. Había un cuento chino, creo que era, de la sopa de piedra, que era un tipo que iba y le decía al rey que le hacía la mejor sopa de piedra. Entonces le decían, lo que necesito es una cacerola y una piedra. Entonces el tipo iba, ponía su piedra en la cacerola y empezaba a pedir, pero ¿sabes qué? Esto va a quedar mejor si le agrego unos zapallitos. Y esto va a quedar mejor si le agrego un poquito de gallina. Y para cuando te diste cuenta, no era una sopa de piedra, era una sopa de sopa. Entonces, ¿qué pasa si lo que está pasando es que le estamos agregando a algo que está instalado una cantidad de cositas que seguramente sean importantes? ¿Ves? Al whisky le tendría que poner eso. Claro, entonces. y pero- Imagínate que le ponen al whisky. ¿Por qué los Con médicos hierro. ante alguna enfermedad recomiendan tomar leche? ¿Por o qué otra no cosa? leen tanto? Es una de las razones. Yo no sé si Están muchos pagos por el médicos... lobby de la leche, Julio. No sé si Digamos, Viene no, Pancho no. Ibañez directamente y le pone el Claro, sobre. y Guillermo Andino. Ojo, los lácteos, otros lácteos derivados de leche Sí. son mucho mejores. El queso, el yogur. Los Bueno, que no tienen lactosa. Porque lo que proponían, por lo menos los autores de este estudio, decían que la galactosa podría tener algo que ver con una especie de estrés oxidativo aumentado en todo el cuerpo. la galactosa es un producto de la una degradación de la situación lactosa. La cantidad de chistes, Emiliano, que nos estamos aguantando. Ah, con no, este temita, ¿no? Dice uno. Qué No sé lo que porquería. es, no Solo sé de la se- vaina. Cállense, aprendan un poco en vez de estar pensando O esa sea, boludez. es Vamos, mejor, aprendan. consumir yogures, Sí. esos que la leche. Absolutamente. De grande seguro. Y es medio un flash Porque de golpe. yogur. Pero además, imagínate, nosotros de golpe preparar la columna es enfrentarnos a temas que son nuevos y que hay paper que son del año pasado.
Entonces, eso nunca habías tenido exposición a eso. Y de golpe decir, esto que yo toda la vida pensé que era de una manera... Yo tomo leche, yo me tomo la chocolatada. Yo también. Y de golpe es como que ahora lo vas a mirar y decir... No te comas el coco tampoco. No, si pero un poquito. No es que lo vas a dejar de mirá, hacer. Si llegaste hasta acá igual. No. Sí, pero tengo una sola vida, gallo. Bueno, y ya Pará, está, no es que lo vas a dejar de hay. hacer, pero tampoco te digo, ayer no me tomé mi chocolatada, porque no es la gran cosa de grande, digamos. Pero Eso. ustedes resignan la cuestión del gusto por tomar una chocolatada. No, lo reclamamos. Un whisky o es al fumar un revés. faso. Si querés tomar leche, tomala porque te gusta. Claro, no porque ahí te está. hace bien. Ah, te, bueno, van a sacar entonces esa, sí. te van a sacar esa frase, Me van a Pablo, de van contexto. Van a Sí. descontextualizar. Reclamar el gusto por la leche. Pará, y después está, viste que Igual siguen sin hablar de semen. cuando tenés... Ya vamos a traer esa columna. Sí, Alejémonos un poco Tenemos que de dejar pitos un y qué sé buffer yo. de un mes entre cosas que tienen que ver con el pito y más. Correcto. La acidez, viste que te dicen, si tienes acidez... Sí, te manda- mata- No, mentira. Esto lo explico muy a grandes rasgos. Vos tenés un esfínter que te separa el esófago, digamos, Sí, de del la estómago. entrada del estómago. Sí, y cuando miden la presión de ese esfínter cuando vos tomás leche, es menor. Quiere decir que eso está más abierto. Quiere decir que vas a tener más reflujo. No, pero por un ratito me calma, ¿eh? Sí, esa sí. Yo me había dormido No, no, a no. veces me tomo un... Es Pará, alcalina, me dormí. sí. El tema es ese. Tiene Voy a cierta un minutito. alcalinidad. Lo que yo te digo es que este esfínter está más abierto. Entonces es más posibilidad de que los jugos gástricos suban. Sí, además hay algo que pasa a corto plazo, que es eso, decís, hay cierta calinidad, sí, o sea, va a calmar algo. Y después bueno, tenés el rebote, sí, pero después patea tenés el quilombo rebote. para adelante. Ahí está, Pablo, la ahí hipoteca. está, me voy a dormir. El Mili del futuro. De tapar Sí, problemas Mili, con otro. hipoteca Ah. láctea. El Mili del futuro la pasa mal. Es una hipoteca láctea. si no Hipoteca tenía láctea. Ni la menor duda. Así que, bueno, digamos, vamos a tener que replantearnos, de nuevo, reclamar la leche por gusto y no la leche El por adulto salud, tomando porque- leche materna, ¿está bien o mal? Bueno, ahí habría que ¿Querés algo traerlo. freudiano? Ahí tenés. Ahí tenés. No, de la Pará madre, que- digo de otra... Ah, esperá que ahora llega hablando de eso el que le toma la leche al gato y la Ahora caja. viene el pasto. Por fin. El truco y la cabra. La suma del conocimiento humano atado con alambre. Podés pegar contra el guarrail una sola vez. No, por Te lo estoy favor, avisando. por favor, Lo va a primero atravesar. aclara varias dudas. ¿Sabes qué? Primero, Perdón, me habías preocupado, Tucu, porque ya pasó la mitad de la sección y estaba vacío, estaba en No, blanco. Pero al tengo final, muchas- empezaste. muchas cosas acá. Tengo primero Enseñanos. el tema de la gastritis, que es relacionado a la resaca y todo eso, la acidez, Sí. es durante el momento en que se ingiere el líquido, durante ese rato te da la sensación de alivio. Después Sí. viene el rebote. Claro. Pero mientras va pasando, está todo bien. Sí, vamos, Eso es lo que entonces. decía Miri recién. Claro, vamos. Estoy de acuerdo con los chicos, que la leche no es lo que mejor hace. Lo que pasa que es una campaña de marketing. ¿Entendés? Como decían, te sale Pancho Ibañez debajo de la cama, Mercedes Morán te parece que está más buena porque toma leche, o que Cristina Pérez y Claribel Medina acaban blandito por el lactobacillus. Entonces, todo es una campaña de prensa, ¿no? Lo que hay. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Continuemos. Entonces, 1000% de acuerdo con lo que por acabas de eso, decir, ¿qué sí. ha pasado? Digamos, viendo que las campañas de marketing a veces son muy exitosas, hace Sí. años atrás, quisieron imponer la baba de caracol. Ah, es así. Sí. Hubo un genio que vendió baba de caracol, tendría la casa llena de humedad. Entonces, así como vendieron eso, vendieron la leche. Mastellón es un No tipo... tenía caracoles. Ay, No, no empecemos a mentira, dar te nombres vendió un propios. frasquito. Hay No gente que empecemos a dar nombre propio. No, sí, por eso, dice ADN vegetal en un shampoo y no van a sí. vender baba de caracol. Decía que tenía propiedad, esto es mentira, no tenía ni una propiedad. El dueño tenía propiedades. El dueño de tenía. la marca. Un gran empresario de la leche, que te está apuntando al medio del anteojo del edificio de arriba ahora ¿Qué es vos. ese punto brillante en tu cara, Facundo? Claro, Ay, bueno. esa persona. Está bien. Arrancó, Iba a pasar. hizo la historia muy linda, que arrancó con el carrito, los Sí. pozos de leche. Se le fue de las manos al tipo. Se le fue de las manos y tiene. Él no quería tener ese emporio lácteo. no ¿no? quería. ¿Quién se querría crió. tener un Claro. Escaló. monopolio Claro, enorme oye, de el leche? tipo ese dice, mirá, de una vaca, boluda, lo que terminé sacando. El tema es que en otros países, vos pensás Sí. esto. ¿En dónde? ¿En qué países? En países donde hay mucha agua, el japonés y por Sí. allá. Campo se ha- de agua. Y por allá. Se ha popularizado la leche de ballena, de foca y de búfalo. Ña, ña. Con Hay un que ordeñar 50 una ballena, ¿eh? Los Digo, búfalos que hay en Japón, ¿no? Hay que ordeñar una ballena. Una ballena. ¿Hay que videos de ordeñarla. eso? Pero, sí, aparte la ballena calentona. Siempre, eso ¿Sí? lo. Entonces Mirá, deja. en Le Puerto tapan las Madryn. tetitas y se quedan ya. Se queda. En Puerto Madryn podríamos hacer eso. Tiene un 50% menos de lactosa, la leche O sea, de la ballena. que reemplacemos el avistaje por ordeña. Ordeñe, Ahí va. tranquilamente. En Estados Unidos, Sí. vos hiciste un estudio, pero la gente muere porque desayuna panceta con huevo frito. Claro, no por la claro, leche. claro. Está hecho todo para el gordo. Vos Ahí fíjate va. que en las Se películas. mueren porque compran un rifle en un supermercado. Por eso. Punto para el lobby de la leche. O entran a un En el colegio, mismo carrito donde ponen 4 litros de leche por un M16 y cartucho. Se va el pibe a la escuela y como le dijeron gordo con grano,
mata a 16 compañeros. Claro. Entonces, ¿Y por qué gordo? ¿Por tomar leche o porque tiene la filosofía de la comida chatarra a la Claro, mañana. tú. Claro. La leche es una colación solamente, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Vos fíjate que ves las películas y dices, uy, murió Marlon Brando. ¿Cuánto tenía? 70. Es más vale, si está gordo y está ¿Cuánto comiendo pesaba porquería Marlon todo el cuando día. murió? Estaba Y tomó tomando falopa kilos. 20 años seguidos. Claro, y tomó Le echan la falopa culpa toda a la la vida. leche. Fíjate que en las series de Estados Unidos hay muy poca gente vieja. El único viejo que había era Friedman, el negro. Morgan. Friedman. Sí, Marty Friedman. Y se pegó un palo. Y, o sea que el único viejo que tenían. El señor Drummond también allá lejos. Pero pará, Claro. se pegó un palo porque le venían peteando. Sí, bueno, por eso. Por la leche, precisamente. Justamente. Generó otro accidente. la Ahí gente, ¿te das vamos, cuenta? ahí quería ¿Te das llegar. cuenta? Que vamos, a la leche siempre. Todos los caminos conducen a la leche. Sí. Lo que sí, bueno, me parece que este repudio que hicieron ustedes hacia la leche. No es un repudio. Es un. No nos matemos por la leche. Aclaración, yo lo había hecho ya hace 15 años en una canción. Que se llamaba Repudio. ¿Cómo decía? No, ya lo Decía- hizo, perdón, lo hizo Pibe Chorro. No, No, lo había hecho yo. no sé si Era- recuerdan. Sí, ¿Cuál era? ¿Es tuyo el tema? No, Bueno, terrible, no, no, es venía otro. No, antes de- deja que no, ¿Cuál era? no se puede ni cantar. No se puede, no se puede. Irreproducible, sería la leche chorro. Yo tenía la leche que da la vaca, que se la toma el lechero, nosotros tomamos vino, No, tomamos vino recero. ¿Y por qué no lo cantás? Que se la tome el lechero, nosotros tomamos vino recero. Yo quisiera, ¿Esto es tuyo? Esto de él. bueno, le robé un poquito a Palito Ortega. Si no querés, no querés. El que roba. Pero pará, la colenza de ahí, la colenza de ahí, la colenza. Pará, yo quiero saber la historia. La que nos estabas contando fuera del aire. ¿Eh? La que te pasó de adulto, de leche. No, No, eso fue simplemente lo que conté. Fue sin querer. Fue muy dulce, tiene muchas propiedades. Encima Sí. me quiso robar un osito de peluche y la enganché justo. Sí. Dios mío. Era lo que le voy a contar. Para ir Dale, cerrando, estamos tarde. bueno, ¿Cuál, estamos tarde, cuál por era favor. esa, Tucu? ¿Eh? ¿Cuál era esa? Esa era una que agarré. ¿Nombre? Llamé por teléfono. No, le digo, escuchame una cosa. Me mandás más de 100 kilos y no le abro. Ah. Golpea la Le manda puerta. 98. 130 parado en la puerta. Vos tenés que pedir Con la 63 kilos más la o menos. balanza en la puerta. Agarro y le digo, ¿qué me mandaste? Me dice, yo soy remisero, así que hacete cargo. Entró. Dale cargo, baile que pase. Dije. Y así que bueno, el tema no quedarse con la leche. Bien, bien. ¿Cómo aprendemos con vos, Tucu, por Por favor? favor, muchachos. Gracias, corazones. Por favor, No podemos para agregar.